es que simplemente recuerden y conozcan lo que es la definición en la parte de anestesia, una anestesia regional, una anestesia general y una anestesia local. Local es lo que van a usar más, porque es lo que van a tener siempre en su internado, en una posta médica, en su consultorio o en cualquier lado donde haya. Y la idea de definición de una anestesia regional es cuando ustedes suban a sala de operaciones y hagan una solicitud para poder verlo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero recordar el concepto de lo que es una anestesia regional, tengo que simplemente ver el concepto básico. Concepto básico. Es una inducción de una necesidad en una zona corporal en forma controlada y reversible. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa es? Es simplemente cuando ustedes tienen ahí un medicamento, lo conocen, saben cómo funciona, recuerdan su farmacología, recuerdan la fisiopatología de la persona y con eso ustedes administran un medicamento, saben cuánto tiempo va a durar, qué efecto puede tener y qué posibilidades o qué consecuencias va a tener con el paciente. Acá utilizamos mucho los conceptos básicos que recordamos, la farmacocinética y la farmacodinámica de un fármaco que le causa tanto en el cuerpo al medicamento y el medicamento al cuerpo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me escuchan? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, sigamos con el siguiente. Si nosotros vemos en la anestesia, acuérdense que la parte de anestesia, el concepto básico simplemente es ausencia de sensibilidad. Alguien te toca, tú lo sientes. Alguien te acaricia, lo interpretas. Alguien te mete un puñete, una cachetada, también. La anestesia lo que hace es que lo que normalmente tú sientes, ya sea dolor o placer, en este caso, obviamente lo que con la anestesia buscamos es la sensibilidad, evitar la sensibilidad del dolor. La analgesia que nosotros realizamos, a veces sin necesidad de poner anestesia, es disminuir el estímulo doloroso ante normalmente lo que lo provoca. Ese es lo que llamamos nosotros los famosos sedaciones que usan para cierto tipo de cirugías. No necesariamente te ponen el anestésico por vena, sino lo que te ponen es un analgésico para que cuando te infiltren localmente la lidocaína o cuando te hagan un bloqueo no lo sientas tan molestoso y después el otro efecto anestésico local es el que en realidad cumple esa función. ¿Sí? Lo que sí quiero que les quede para ustedes está, y de repente es cuando ustedes buscan los conceptos, cuando ustedes se ponen a buscar en los libros o cuando se ponen a buscar en internet. Tengan en cuenta bien clarita esta diapositiva que está acá, porque para que no se confundan con el resto de clases. Por ejemplo, cuando ustedes tienen acá, que habla acá de anestesia local, anestesia de nervios individuales, anestesia de troncos, anestesia neuroaxial, supuestamente es la subdivisión de todo lo que es la anestesia regional. ¿Por qué le llaman anestesia regional? Yo causo o corto la sensibilidad en ciertas regiones. La clase de hoy día es específicamente la anestesia raquídea, acá que pertenece a la anestesia neuroaxial. ¿Qué significa neuroaxial? Que se hace en el eje. Hay dos tipos de anestesia que se realizan ahí, la anestesia epidural o la anestesia subaranoidea. Cualquiera de las dos anestesias es la que se presenta y es la que se hace y se realiza generalmente en sala de operaciones, que es la que más común ustedes ven. Ustedes cuando busquen en internet van a encontrar muchos nombres y los van a confundir, así que esto sí lo anotan y esto sí lo tienen y de repente les vamos a preguntar. Y también para que no se confundan. Acá en el capítulo del curso lo hemos llamado como anestesia raquídea, pero si ustedes buscan y encuentran acá, como dice el nombre, anestesia subaranoidea, es lo mismo, estamos hablando de la misma anestesia raquídea. A veces no lo van a encontrar como anestesia subaranoidea, no lo van a encontrar como anestesia raquídea, lo van a encontrar como anestesia, por ejemplo, intratecal. Acordémonos de la neuroanatomía. Cuando hemos llevado el curso de anatomía, a veces a la dura madre, muchas veces antiguamente le llamaban teca. Y obviamente que hay algunos autores que utilizan la parte clásica. Y en vez de decir anestesia, por ejemplo, subaranoidea o intradural o raquídea, te dicen anestesia intratecal. La teca es la dura madre atravesando la dura madre. ¿Por qué le llaman subaranoidea? Porque está debajo de la aracnoides. O sea, perforamos la dura madre y la aracnoides y está debajo de anestesia subaranoidea. Nosotros decimos que es el espacio raquídeo y fácilmente decimos anestesia raquídea, anestesia subaranoidea, anestesia intratecal es lo mismo. ¿Qué otro nombre? Anestesia intradural. Acuérdense que de la dura madre. Si atraviesa la dura madre por dentro, intradural. Si está por fuera, extradural. Lo mismo sucede con la anestesia epidural cuando lleven ese curso o cuando lleven esa clase. La anestesia epidural la van a conocer como anestesia epidural, anestesia peridural, que es lo mismo, anestesia extratecal, o sea, fue la teca, o extradural,
están hablando del mismo tipo de anestesia. Entonces, repasemos y terminando esta parte. Anestesia raquídea, anestesia subarachnoidea, anestesia intratecal, anestesia intradural, estamos hablando del mismo tipo de anestesia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, muy bien. ¿Qué es lo que ustedes tienen que evaluar siempre en una anestesia raquídea? Igual que cualquier tipo de anestesia que se va a aplicar en un paciente, a pesar de que nosotros no tenemos pacientes hospitalizados, si no entran a un servicio, se opera, se realiza un procedimiento, se realiza un control y el paciente nuevamente se va, nosotros igual en ese corto tiempo le hacemos lo que se llama una visita preanestésica. Y rápidamente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ver la historia clínica con los factores o con cosas específicas que nos interesa conocer, examinar el examen físico, que siempre es importante, que siempre debemos hacer a cualquier tipo de paciente que nos enfrentamos o cuando lo vemos o lo examinamos por primera vez. Obviamente que si hay exámenes de laboratorio, revisar los exámenes de laboratorio y todo eso para poder tenerlo. Perdón. ¿Aló? Sí, dime. Ya, ok, listo. Ya, listo. Entonces, también tenemos los exámenes de laboratorio y lo que es muy importante en estas épocas que antes no veíamos, que antes no nos interesaba y todo lo demás, y ahora por los derechos de los pacientes y todo lo que tienen, el consentimiento informado. Entonces, ustedes me dirán, ¿pero qué tienen que hacer con la anestesia raquídea? Hay que somos médicos, debemos saber la historia. Debemos saber el examen físico del laboratorio y consciente informado. ¿Estamos? Muy bien. La anestesia raquídea, ¿en qué tipo de cirugía la podemos tener? En el concepto básico que quiero que se lleven es cualquier cirugía que sea de una línea imaginaria que pasen ambas mamas hacia abajo, se podría tranquilamente realizar con anestesia raquídea sin ningún problema. Por ejemplo, anestesias obstétricas o ginecológicas, estamos hablando cesáreas, histerectomías abdominales, histerectomías vaginales. En cirugías de traumatología, fractura de cadera, fractura de fémur, fractura de tibia. En anestesias varices, por ejemplo, lógicas próstatas, postectomías, fimosis, cuando se está contraindicada la anestesia general por una carga genética, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, antecedentes de familiares de hipertermia maligna, o el paciente por algún motivo rechaza de todas maneras realizar la anestesia general y prefiere estar despierto de todos modos, o cuando queremos hacer que vemos un procedimiento cruento y queremos que tenga el paciente alivio después de la cirugía, que es una analgesia postoperatoria. ¿Qué van a tener acá? En la anestesia raquídea van a haber contraindicaciones que deben tener en cuenta. Dicen, no, si existen una de estas condiciones, entonces definitivamente no voy a utilizar o voy a pensarlo 2 veces antes de solicitar o pensar que puedo hacer una anestesia raquídea. ¿Qué absolutas tenemos? Primero, por ejemplo, que no le guste la técnica, la rechaza. El paciente se niega que le pongan una hoja en la espalda, entonces si el paciente se niega, hay que darle la razón, tiene la razón, así que no se juzga con más. Cuando tiene algún tipo de coagulopatía, de cualquier tipo, entonces tampoco lo hacen, porque acuérdense que ustedes perforan, van a atravesar planos hasta llegar al lugar de estar, entonces con ahí ya pueden tener algún tipo de problema. Acuérdense que es poner una agujita por la espalda y si hay una infección en esa zona y por ahí se puede contaminar esa aguja, podemos causar una meningitis, entonces definitivamente tampoco usamos la anestesia raquídea. El paciente está séptico, una peritonitis bien avanzada y todo más, si no tenemos las consecuencias, acuérdense que hacen el bloqueo, pero el bloqueo a veces puede ser un bloqueo simpático y esto puede causar una hipotensión muy marcada, muy severa, que lo puede llevar al paciente al paro, entonces tampoco lo realizamos. Cuando tienes un trastorno de una planiana de cualquier tipo, entonces definitivamente tampoco realizamos anestesia raquídea. ¿Qué consecuencias relativas pueden tener? Una hipovolemia, pero que sea simplemente por deshidratación, o sea que hay algún otro tipo que no peligre tanto la vida y lo puedo manejar, lo pudiera. Si hay un inhibidor plaquetario que sí, no es tanto, y sé que de qué se trata, también lo podría hacer, pero por lo general se encuentran algunas de ellas, estas comunicaciones que está para cualquier tipo de cirugía que hemos mencionado antes, si no se cumplen los requisitos, entonces definitivamente mejor no lo hacer.
¿Qué ventajas tiene hacer la anestesia raquídea? En el nivel de conciencia, la vía aérea, pues el paciente lo mantiene, él está respirando solo, la monitorización, el paciente te va. ¿Qué es lo que pasa? Que es como si en vivo te dijera, estoy haciendo esto, esto y esto. Y en la parte obstétrica, obviamente, si está despierta la mamá siempre quiere ver a su bebé cuando recién nace, entonces ahí tienes ahí. ¿Qué otra ventaja tiene la anestesia raquídea? Generalmente la recuperación por lo general es sin dolor si se maneja adecuadamente. Puedo yo poner ciertos medicamentos cuando pongo inclusive la anestesia que pueden hacer que la analgesia después de la cirugía sea y se mantenga por bastante tiempo. Disminuye la respuesta al estrés y hay una menor incidencia de trombosis venosa profunda, sangrados y oclusiones de bypasses vasculares. Para poder nosotros decir que estamos poniendo una anestesia raquídea, una anestesia espinal, vertical o intradural, muy bien, mínimo a 1,71 anestesia según el reporte de casos. O sea, no es, me parece simplemente fácil. Recuerdo, en la anestesia raquídea, ¿cuál es el mecanismo de acción básico con el cual logramos el bloqueo o la insensibilidad de cierta región? Lo logramos con el anestésico local, que lo principal que hace un anestésico local es bloquear el canal de sodio. Simplemente eso. Con eso se corta la transmisión y obviamente si no hay transmisión no hay dolor. ¿Por qué? Porque no llega esa información. ¿Sí? Digamos. Como cualquier tipo de paciente, cuando tiene una anestesia raquídea, la preparación es la misma. Siempre monitorizamos a pacientes. ¿Con qué lo monitorizamos? Electrocardiografía, saturación de oxígeno y presión arterial no invasiva. Si queremos, lo podemos premedicar al paciente. La posición que podemos hacer es de COVID izquierdo, lateral izquierdo, sentado. ¿Qué más usamos para anestesia raquídea? Guantes desinfectantes y campos para poder trabajar campos estériles. Esta diapositiva simplemente es para mostrarles acá, si ustedes ven el cursor, es todos los planos que tiene que atravesar mi agujita hasta que yo llegue al espacio para poder realizar la anestesia. ¿Me entienden? Muy bien. ¿Qué planos son los que ustedes tienen que atravesar para poder realizar o poder tener? Van a tener que atravesar la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, o ligamento o el ligamento flavum, que le llaman, que es el límite, y una vez atravesándolo encontramos el espacio, que es otro tema que te va con otro docente para hablar de anestesia netamente epidural. Atravesamos el epidural y nos encontramos con la dura madre. Y cuando hacemos la dura madre, encontramos el líquido cefalorraquídeo y ahí es lo que llamamos el espacio para la anestesia. Entonces han tenido que tratar piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, el interespinoso, ligamento amarillo, la dura madre y llegan a aquí. Muy bien. Esta diapositiva de acá, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? Estos son puntos de referencia cuando nosotros ponemos nuestra agujita para saber en qué nivel le hemos puesto y de acuerdo a nuestra experiencia y nuestros cálculos, cuánto vamos a usarlo, cuánto vamos a poner. Ustedes van a tener, por ejemplo, tenemos una línea imaginaria bicristal, la famosa línea de Tuffier, que fue el que lo descubrió, lo escribió. Entonces ahí tienen el espacio entre L y L4, el otro punto de referencia, cuando son las alas de las escápulas, una línea imaginaria, ahí están entre T7 y T8. De acuerdo a eso, ustedes van cortando las vértebras si van hacia arriba o hacia abajo. Nada más. Ese es el punto de referencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? ¿O prosigo? ¿Todo ok hasta ahí? Sí, doctor. ¿Qué dice, delegada? Sí, estamos entonces. Muy bien. Entonces, esta diapositiva que está acá simplemente es una gráfica representativa de lo que una aguja tiene que atravesar para llegar hasta el espacio raquídeo. Y lo volvemos a repetir para que quede claro. Atraviesan la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo en el flavum. Dijimos acá que viene el espacio epidural, después sigue la dura madre, atravesamos la dura madre
y llegamos al espacio raquídeo. Y recordamos de nuevo, el espacio raquídeo, espacio espinal, espacio subaracnoideo, espacio intradural o espacio intratecal. De todos ellos estamos hablando y comenzamos a hablar, estamos hablando de lo mismo. Estamos. Lo mismo. Estamos simplemente que acá está más graficado como dibujito. Piel, celular subcutáneo, supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, epidural, dura madre, espacio raquídeo. Una diferencia, una comparación básica entre en las mismas necesidades, una epidural y una espinal es simple. Normalmente, ¿por qué te dicen dosis en epidural varias? Porque el epidural te da una opción de que puedes poner un catéter epidural y a través de ahí puedes tú seguir administrando anestesia sin volver a buscar el espacio, sin volver a poner una aguja para que puedas hacerlo. Por eso ponen varias. Por ejemplo, tengo una lipoabdominoplastía, que sé que lo hacen los plásticos y van a demorarse unas 7 a 8 horas. Yo tengo el anestésico y por más que yo lo cuide, la anestesia, tengo la bupivacaína, pero esa a lo mucho me durará para 4 horas, 4 horas y media, y el resto de ahí no voy a volver a clavarlo. Entonces, a través del catéter, como ya queda colocado como un dispositivo, por ahí de frente le administro la medicación. Una vez que tú le administras la medicación, en esa medicación, puedes seguir administrando el por horas. Se acabó la cirugía, ¿puedes seguir usando el catéter? Claro que sí, ya no le pones dosis anestésica, le pones dosis analgésica y el paciente puede tener el postoperatorio tranquilo como si nada le hubiera pasado. En cambio, la anestesia raquídea solamente la dosis es una sola vez, es única, por eso le llaman. Antes existían los catéteres espinales, pero el problema era de que tenías que dejarlo en el espacio raquídeo, pero el espacio raquídeo te comunicaba directamente con el sistema nervioso central, porque ahí está la comunicación. Muy fácil se contaminaba ese catéter y había mucha incidencia de meningitis. Entonces desapareció del mercado. Y nos quedamos solamente con la aguja, encontramos el espacio, ponemos el anestésico y se acabó. El bloqueo motor en una anestesia epidural hay, pero no es muy marcada. En una anestesia espinal, una anestesia raquídea, definitivamente bien marcado. La latencia, recordamos que es la latencia de un medicamento a otro, de 15 a 5 minutos, en una FTP de cambio de 1 a 5 minutos es suficiente. El volumen. El espacio epidural es un espacio real, y ese espacio real hay que llenarlo. Por eso es que te dicen que para poner anestesia en un espacio epidural en promedio son entre 10 a 20 mililitros de preparado o anestésico. En cambio, la anestesia espinal solamente es de 1 hasta 4 centímetros sin ningún problema. Si una anestesia epidural está bien hecha, no debería haber cefaleas. En cambio, en espinal siempre perforas la dura madre, que se llama una patología cefalea de función dural, que se puede dar y se puede presentar, sí. Pero cuanto a la aguja más fina que usamos, en este caso es la aguja 27, ¿qué complicaciones pueden tener? Daño mecánico, puede saltar un vaso, nos equivocamos, ponemos otro tipo de medicamento, error humano en el cual si se da simplemente hay que manejarlo. Y el efecto fisiológico no deseado que por lo general se produce casi siempre es el bloqueo simpático. Si me ponen la anestesia, le ponen un poco más de nivel y pasa por encima de T3 y T4 y el paciente le bloquean el simpático y el simpático obviamente lo que hace es que el paciente que presenta bradicardia e hipotensión. ¿Qué hay que hacer ahí? Volumen y ponerle vasoactivos hasta que pase el efecto del anestésico. Nada más. ¿Cuál es la complicación más común o más frecuente en una anestesia raquídea que tiene acá? La cefalea postpunción dural. Es rara que se presente, pero dentro de las raras vamos a decir que es la que mayor incidencia tiene por haber estado la anestesia raquídea, porque siempre perforamos la dura madre con la aguja. No debería suceder, pero en algunos casos sí se da este tipo de cefalea. Acá generalmente se ve más en mujeres, en jóvenes, y de acuerdo a cuántas veces se ha intentado poner anestesia raquídea, aumenta la probabilidad de que le duela la cabeza. Y para terminar, la anestesia caudal que está dentro del capítulo que nos han puesto, no es una anestesia raquídea, la anestesia caudal en realidad es prácticamente como una anestesia epidural, solo que baja a la altura del hiato sacro, nada más. ¿Y en quiénes está indicado o a quiénes se coloca? Solamente a niños menores de hasta 7 años o que pesen menos de 40 kilos. Porque ustedes ven acá este gráfico, nosotros tenemos que encontrar la membrana sacrococcígea y ahí es donde nosotros atravesamos con... No necesitamos una aguja especial, cualquier aguja, porque es tan cerca que está ahí.
simplemente nos damos cuenta que no hay resistencia y todo lo demás. Y ese es el motivo. Acá ven el ejemplo. Las experiencias que fueron superiores, línea imaginaria, y ahí es donde nosotros ponemos la anestesia. ¿Ven? Con una aguja simple. Acá el triángulo imaginario para encontrar el hiato sacro, donde nosotros ponemos ahí, perforamos, encontramos fuera de la anestesia y la de la madre. ¿Qué lo puede fallar? Si no estás entrenado, si no lo localizas bien. Personas mayores de 8 años ya realmente no se le hace, porque uno no se encuentra bien, sobre todo hiato sacro. Acuérdense que crece la grasa, crece el músculo glúteo y todo lo demás, entonces ya no es de fácil acceso. ¿Qué ventajas? Tengo punto de referencia anatómica, alivio pre y postoperatorio, deambula precoz, porque obviamente se va más rápido el efecto anestésico. Gran actividad hemodinámica, disminución y función ambiental, disminuye la estancia hospitalaria y obviamente es mucho más barato. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o algo? ¿Me llegaba? Chicos, ¿alguna pregunta o algo? Si no, para pasar al seminario. Sí, doctor, disculpe, tenía una ¿Pregunta, consulta duda? con respecto Dime, a dime, las dime. contraindicaciones absolutas que tenía la anestesia. Ya, con respecto a las... Había leído, doctor, por ejemplo, que también, por Sí, ejemplo, acá lo dejo. en la anestesia neuroaxial de tipo epidural nos habían dicho que, por ejemplo, las porfirias eran una contraindicación absoluta. En este caso también, doctor, las porfirias pueden ser una contraindicación. No, en realidad no necesariamente las porfirias, pero sino que lo que te hacen es que si tienes una enfermedad que está ahí y vas a usarlo, entonces no la aplicas, porque como te dije, las contraindicaciones que te vas a tener para poder realizar este tipo de anestesia vas a tener en cuenta eso para que no tengas ningún otro tipo de complicación. Nada más. Lo que te debes tener en cuenta es que una porfiria es una enfermedad muy, muy rara que vas a tener. Entonces no es muy difícil que se te presente. En cambio, estas de acá, cuando decían que contraindicaciones, y lo demás, lo único que buscaba en contraindicaciones simplemente son cosas básicas o simples que tú tienes. Si el paciente tiene algún tipo de coagulación, ya sea por sepsis, ya sea porque tiene alguna alteración plaquetaria de algún tipo, entonces simplemente te evitas poner, porque como son agujas que atraviesan, el riesgo que formes a un hematoma dural o intradural es grande, entonces no lo haces. Si donde vas a trabajar hay un sitio que está infectado y puedes correr ese riesgo de que te pueda pasar algo, tampoco lo haces. Si un paciente está séptico y quiere hacer un tipo de bloqueo raquídeo, te evitas eso porque te puede generar algún tipo de malestar o daño. Si tú me dices una enfermedad específica con las porfirias, es cierto, te evitas hacerlo, pero no corres un alto riesgo de que simplemente por el mismo procedimiento no lo realizar la técnica. Prefieren en esos casos, por más simple que sea, usar la anestesia general. Y cuando hagan anestesia general le van a decir el único medicamento contraindicado de porfirias que no deben usar nunca es para una inducción anestesia, que es el tiopental sódico. Después usar el remifentanilo, el propofol y todo lo demás que les pueden haber mencionado, o fentanilo solo, no hay ningún problema para que ustedes puedan realizar todo ese tipo de actos. ¿Me entienden? Entonces acá lo que busco con los que son las contraindicaciones simplemente es las básicas o importantes que ustedes deben tener en cuenta para que no se produzca. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Natalie, doctor. ¿Tu apellido, Natalie? Buenos días, doctor. Natalie Limasca, doctor. ¿Navidad? Limasca. Limasca, Ok. Limasca. Natalie Limasca. Ya.
es que sí, pues, ya no hay problema, sino que como vamos a pasar el seminario para ahorrarnos algunas cosas, ya los estoy evaluando para después entregar a la doctora Portilla las calificaciones, que ella siempre me pide. Doctor, buenos Ya que días. dime, ¿quién eres? ¿Cómo estás? López Ávila Jason, doctor. Doctor, una Ya, pregunta con respecto al tipo de dime. aguja que se utiliza en estos casos, doctor. Ya, verdad. Con respecto a los tipos de aguja que usamos, en el mercado las van a encontrar, las van a conocer como agujas espinales. Y hay de diversos calibres, diversos tamaños. Pero los tamaños indicados para la anestesia raquídea o estas agujas espinales es la número 27. En algunos casos hasta la 26, pero solamente 27 es la predilección. Cuanto el calibre más pequeño sea, que en el número más, mucho menos probabilidad de cefalea postfunción dural vas a tener después del procedimiento. Entonces, cuando ustedes vean una aguja epidural, le van a decir, ¿qué calibre es? 17 o 18. Es gruesa, pero es que no, nosotros nunca atravesamos la dura madre, sino que como metemos volumen y para odiar el espacio, a veces es trabajoso, necesitamos ese tipo de calibre de aguja, pero no atravesamos la dura madre. En cambio, la anestesia raquídea siempre atravesamos la dura madre, siempre perforamos. Y para disminuir una cefalea, entonces cuanto la aguja más pequeña sea, esta. No significa que siempre que use la 27 nunca va a haber una cefalea, puede darse, pero hay que tratar de disminuir el mayor riesgo posible en eso. Entonces solamente con la aguja 27 o 26 sería lo ideal para una anestesia raquídea, de preferencia la número 27. Muy bien, joven. Doctor López Ávila. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Sí, justo en la anestesia que habíamos hecho, bueno, con el otro doctor habíamos hecho la anestesia epidural, y como esta es ya la intradural, el doctor en la clase pasada nos dijo que, por ejemplo, cuando él ingresaba con la aguja, era como que ingresaba con un bolo especial y veía un bolo de aire, veía dónde cedía, y cuando cedía este bolo de aire, sabía que ya estaba en el espacio. En este caso, doctor, tenemos que observar que salga el líquido. Así es. La única forma para que ustedes sepan y que estemos seguros que está en la anestesia raquídea o en la anestesia espinal, como le dije, o intradural o intratecal, es que ustedes vean que la agujita salga ahí una gotita que es el líquido cefalorraquídeo. Es la única forma en la cual ustedes van a estar seguros y verificar que esta cosa decía, siempre en una anestesia raquídea siempre hay que perforar la dura madre y siempre hay que ver la salida del líquido. Es la única forma en que estemos seguros y corroboremos que está. Ahora, ¿hay falsos espacios? Sí, a veces se pueden presentar, sí, pero es muy, muy, muy raro. Pero para una anestesia raquídea es eso. En cambio, la anestesia epidural, acuérdense que cuando hemos visto los espacios para atravesar, atravesan el ligamento amarillo, es un espacio, el espacio epidural es un espacio real. ¿Qué significa? Que si las otras capas han estado avanzando otra agujita y hay una resistencia, ya sea con agua o con aire o mixta, agua, rompes y cuando llegas a un espacio genera un vacío, entonces rápidamente cierres y sabes, ya estoy acá en el espacio epidural. Es una forma indirecta de saber que estás ahí. En cambio, en la anestesia raquídea, no, tú sigues atravesando hasta que tú piensas que has atravesado la dura madre y inmediatamente ¿qué vas a tener resultado? Una salida de una gota de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el apellido, doctora? ¿O tú eres Natalie Limas igual? Sí, doctor Natalie. Ya. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buenas. Sí, ¿quién eres? Buen día. Pedro Lévano. Pedro Lévano. Muy bien, dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué duda tienes o quién quieres contribuir? Quisiera saber más o menos cuál sería el manejo en el caso de los pacientes, por ejemplo, que son alérgicos a los anestésicos locales. O sea, de repente ya se utilizó el anestésico local y este presenta la alergia. ¿Qué cosa es lo que se podría hacer? ¿Cuál sería su manejo? Ya. Lo que hay que ver es específicamente a qué es alérgico el paciente. No necesariamente todos los anestésicos locales van a compartir la misma anestesia. Por ejemplo, si es una persona que es alérgica a la lidocaína, vamos a la otra opción y buscamos bupivacaína. Basta que se mueva una molécula, lo probamos un poco de que si no hay reacción, no hay ningún problema, se puede usar. O en este caso, hacemos otras variantes, podemos hacer otras mezclas. Podemos inclusive buscar opioides de máxima concentración para poder realizar el procedimiento. O en el peor de los casos, como les dije, lo mismo que se aplica aquí en contraindicaciones no está, entonces lo pasamos a anestesia general para que se realice el procedimiento. Lo mismo que sucede cuando le van a hablar a la anestesia general, no se puede hacer, y se puede hacer anestesia regional, lo hacemos, anestesia regional. Normalmente,
es la alergia a un anestésico local, no es en general, es específica. Es como cuando alguien tiene una alergia específica al ibuprofeno, pero no le causa problema cuando toma metamizol, por ejemplo, o toma naproxeno. En anestéticos locales, por lo general, casi siempre sucede eso. Si es alérgico a uno, es muy alérgico al otro, pero igual se hace la prueba de sensibilidad en la piel y se ve y se observa. Nada más. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Dime. ¿Cuál es la anestesia raquídea? ¿Cómo? ¿Cómo? Mi pregunta es, ¿cuántas horas dura la anestesia raquídea? Ya. Miren, en realidad les voy a poner como máximo hasta cuánto te puede durar, porque de acuerdo a la habilidad del anestesiólogo, cómo lo prepare, en qué nivel lo ponga, cómo lo mezcle y qué tipo de cirugía va, él puede más o menos calcular y poner el tiempo que dure que yo estoy planificando. Pero lo máximo que te puede dar una anestesia raquídea, así jalando hasta el último, es 4 horas hasta 4 horas, 5 horas así arrastrando lo último. Después de ese tiempo ya no vas a tener ningún efecto anestésico. Ese es lo máximo que puedes tener para un paciente. Por eso les decía, si creen que van a demorarse un poco más, cirugías largas, estamos en ejemplo cirugías de tórax, cirugías plásticas que son así, o cirugías inclusive urológicas con resecciones totales y todo lo demás, entonces es muy difícil de que usen anestesia rápida, usan anestesia epidural, le ponen un catéter para a través de ahí el anestésico. ¿Cuál es tu nombre? El que hizo la pregunta. Piero Matos. El que hizo la pregunta, ¿cuál es tu nombre? O alguien que me diga cuál es el nombre de su compañero. ¿Me escucha? Sí, ¿cuál es tu nombre? Piero Matos. Piero Matos, doctor. Ah, ya. Gracias. Piero Matos. ¿Alguna otra pregunta, duda, algo que quieran aportar? Si no, para pasar al seminario, dígame. Sí, doctor, una consulta, buenos días. En caso A ver, de dime. que se estuviese realizando una anestesia epidural y se traspase la duramadre y se observe la salida del líquido cefalorraquídeo, ¿el procedimiento se suspende o igual se continúa? Ya está. ¿Cuál es tu nombre? Luna, Jesús Luna. Jesús Luna, ya. Es una buena pregunta. Esto que está ahí normalmente nos ocurre en esta época, bueno, normalmente siempre ocurría en julio, ahora la pandemia recién han ingresado los nuevos residentes, ahora hace un par de días, los R1 nuevos de la especialidad, cuando se les enseña la parte teórica. ¿Qué es lo que ocurre? Usas la anestesia epidural y sí, como les dije, no es una técnica exacta porque depende mucho de la habilidad que vayan adquiriendo con la fuerza de la mano y esta. Quieren poner una anestesia epidural, querían ir con eso y sin querer perforaron la dura madre con una aguja muy calibre. Eso ya depende en realidad de la experiencia y del criterio de cada anestesiólogo. Si me preguntas a mí en particular si ya la perforaste, entonces ese mismo anestésico local que he preparado, en vez de ponerle todo el volumen que usamos en una anestesia epidural, que es 10 a 20 centímetros del anestésico, simplemente, como le dije, anestesia raquídea es poco volumen, le pongo los 2 o 3 centímetros y se acabó, y lo saco. Para evitar otra vez la punción. Eso es lo que haría yo en particular. Otros lo que van a hacer inmediatamente es, ven esto, inmediatamente sacan la aguja, retiran, y buscan otro espacio y después van poniendo lentamente al anestésico. Cualquiera de los dos caminos que se tome son válidos y no hay ningún problema si se hace cualquiera de los dos. En realidad, pues lo decía, esa parte es relativa. Yo en particular lo transformo en ese momento porque sé que al final ya la pieza se perforó y ya está, así que no va a cambiar en mucho. En cambio, otros inmediatamente quieren que no se jale más líquido porque se puede generar mayor trastorno, la cefalea puede ser mayor, entonces evitan eso por lo general. Cambian de espacio. Pero es criterio, pero cualquiera de los dos que ustedes hayan leído o hayan visto en un tutorial, ambas son válidas. ¿Otra pregunta más a alguien o algo para ir al seminario, muchachos? Doctor, una pregunta. Dime. Doctor, también el doctor creo que había mencionado en la clase anterior que a nivel, por ejemplo, del flavum existían ciertos plexos venosos que cuando se infectaba ¿Cómo? a nivel del flavum, ¿Puedes del ligamento amarillo, Ah, existían ciertos plexos venosos que se podían perforar en este caso. Otra cosa más que mencionó el doctor es que una vez que por ejemplo, en el caso que se perforaban la dura madre, estos eran como que irreparables, ¿no? O sea que
no tienen la capacidad de regenerarse y por esa parte no habría como que un filtro del líquido cefalorraquídeo a través de esa apertura que se hizo con la aguja del epidural. ¿Aló? Aló, sí, sí te escucho, sino que estaba entrecortado. Lo que te entendí es de que lo que te habían dicho es que cuando atraviesan donde llega el anestésico hasta los ligamentos, porque te he escuchado entrecortado. O sea, ¿cuál es tu Pregunta duda? es que el doctor anterior mencionó que en el caso de, por ejemplo, si nosotros llegábamos a perforar lo que es la dura madre con la aguja con el Claro, que se utiliza la anestesia epidural. Ajá. epidural, ajá. Por ejemplo, que estos eran como que de un calibre mucho mayor. Cuando lo perforan la dura madre, esta dura madre no tiene la capacidad de regenerarse, o sea, se perfora y así queda. Entonces, Ah, no, claro, es que lo que pasa es que por eso les decía, de todas maneras, como la anestesia epidural se necesita un calibre grande porque hay volumen. Pero en cambio la anestesia raquídea siempre van a perforar la dura madre, pero cada vez que ustedes perforan, es cierto, la dura madre se regenera sola. Por lo general, con calibres muy pequeños, no deberían tener ningún problema de cefalea, pero se puede presentar ese riesgo. Por eso cuando había una diapositiva, cefalea con raquídea menos del 1% y supuestamente epidural te decía cero, pero es porque si haces una anestesia epidural bien hecha, nunca tocas la dura madre, por lo tanto nunca la rajas, no hay ningún daño y se haría sin ningún problema. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu nombre? López Ávila, por Jason. Muy bien, López. Sigamos. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta más, contribución o algo para poder o seguimos avanzando? Si no, empezamos con el seminario. Doctor, Sí. una pregunta, disculpe. Dime. Usted mencionó sobre el anestesia caudal que solo estaba indicado en niños menores de 7 años, creo, y que pesan menos de 40. Menos de 40 kilos. Ajá. ¿Y en qué situación estaría contraindicado en ellos? No, es que como le decía, no es que esté contraindicado, sino que depende de la experiencia y de lo que quieran realizar. Ahora, por lo general, ya muy raro lo usan, porque los niñitos a veces acuérdense que si es uno que es menos de 7 años, le vas a bloquear, y si no mueve las piernas, de repente no va a entender, se va a desesperar. Entonces, los que ya hacemos lo ponemos solamente más para poner un analgésico, pero como ahora ya salió bastantes analgésicos endovenosos, entonces ya dicen, ¿para qué invadirlo? Mejor le ponemos en infusiones o le ponemos lo que llamamos preparados para que analgesia posoperatoria. Y la contraindicación en realidad, en este caso de anestesia caudal, no lo vas a tener. Son las mismas contraindicaciones que tienes para la anestesia raquídea. Si está en sepsis, si tiene lo mismo la posición, si hay una herida en la zona, obviamente hay que andar. Pero si según las condiciones llegas a identificar el hiato sacro anatómicamente, entonces lo puedes hacer sin ningún problema en ese proceder. Gracias, doctor. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu nombre? Medina. ¿Medina? Medina Santiago. ¿Cómo? Medina Santiago. Blanca. Vaya, muy bien. ¿Alguien más? Doctor, yo quería hacer un pequeño comentario. A ver, dime. Yo quería solamente acotar algo que también me pareció interesante lo que mencionó en la clase anterior el doctor, que la punción en el caso de la anestesia en la anestesia subaracnoidea es que esto se da porque básicamente debajo de la L2 prácticamente, a nivel debajo de la L2 porque la médula espinal solamente llegaba hasta ese nivel. A partir de ese nivel la médula espinal ya empezaba su transformación a lo que es la cola de caballo como tal. Entonces mencionaba que la punción era como más segura porque como no había a este nivel médula espinal, entonces era como que más seguro también era por esa parte. Claro, cuando te dicen la ubicación o dónde poner, generalmente en anestesia raquídea en los espacios lumbares, por la neuroanatomía. ¿Qué es lo que está contenido ahí? La médula espinal. Y a partir de uno, por lo general, ya está el cono medular y ahí empieza la cabeza.
caudequina. Nosotros tratamos de buscar siempre la caudequina porque los filamentos, porque de todas maneras, a pesar que la hoja es delgadita, es pequeña, atravesarlo, si hay un nervio que está bailando, simplemente la va a mover. En cambio, si fuera médula pura, la vamos a perforar. Entonces, evitamos poner, pues tratamos de ir lo más seguro. Seguros son los espacios lumbares, por lo general, y debajo del legudo, para evitar ese tipo de lesión que se puede hacer. Obviamente, no tiene el cuidado y todo lo demás no sucedería, pero igual es un riesgo que uno puede correr. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, tengo una pregunta. Sí. Usted mencionó que la anestesia epidural se puede administrar postoperatorio para controlar el dolor. Sí. ¿Hasta cuánto tiempo se puede dar esa anestesia epidural? Y después, en todo caso, hasta que se pueda dar un analgésico, y si la dosis es lo mismo o cambia la dosis. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Efraín Malpartida, doctor. Efraín Malpartida. Ya, muy bien. Lo que les había mencionado, ¿se puede utilizar para el manejo de dolor postoperatorio? Sí, obviamente que lo que cambia son las dosis. Ya no le ponemos dosis anestésica porque ya no buscamos anestesia, lo que buscamos es analgesia, o sea, menos concentrado y ponemos volumen. ¿Cuánto tiempo puede estar? De acuerdo a cómo cuidamos ese catéter y cuánto tiempo también se queda hospitalizado y qué tipo de cirugía es la que hemos tenido. Por lo general, los pacientes buscamos siempre corta estancia hospitalaria hasta 1, 2, 3 días y cuando ya el paciente se va de alta también le quitamos el catéter. Hay pacientes que son oncológicos, dolores crónicos severos, y a veces hay que usar se pone el epidural y se deja todo el tiempo que es 2 semanas sin ningún. En teoría, o sea, en conclusión, el tiempo es relativo. Va a depender del cuidado que le uses al material y lo que quieras conseguir. Pero si lo vemos en términos groseros o términos así prácticos, en promedio, tu catéter epidural es para que no te preocupes tanto si se puede infectar o no y poner el cuidado y todo eso. Ponle, por ejemplo, que sean 3 días, bien cuidado, porque por lo general son los días más dolorosos que después ya lo puedes pasar endovenoso o vioral. Como les digo, es una opción, no es que sea siempre el manejo así. Pero si tú ya has usado un catéter, tienes y lo puedes usar, úsalo. Porque vas a tener un paciente que puede estar caminando todo y está sin dolor como si no hubiera pasado nada. Se puede hacer, se logra y se hace bastante en la parte privada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta o pasamos al seminario? ¿Sí? A ver, para que me avisen. Sí, doctor, creo que sí pasamos al seminario. Ya, entonces, ya ver, proyectenlo para ver, vamos a ver el seminario de una vez. Cosas puntuales para que se nos quede. Muy bien. Buenos días, doctor. ¿Se me escucha? Sí. Ya. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu apellido y nombre? Grace Guadalupe Luis Hanamba, doctor. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí. Grace Guadalupe. Sí. Expositora. Listo. Muy bien. Ya. Doctor, compañeros, buenos días. A mí me ha tocado el día de hoy el seminario del tema anestesia ginecobstétrica. Bueno, voy a presentar los objetivos de mi presentación, que son conocer los principales cambios fisiológicos en la gestante asociados a la respuesta farmacológica y a la anestesia, conocer el manejo del dolor en el parto vaginal, conocer las opciones anestésicas en cesárea y conocer la evaluación e importancia del Apgar en el recién nacido. Entonces, este es el contenido que está en base a mis objetivos: generalidades, cambios fisiológicos, manejo del dolor en el parto, anestesia en cesárea y evaluación del recién nacido. Entonces, empezando con algunos conceptos básicos, la gestación, como sabemos, es el periodo de tiempo que comprende desde la concepción hasta el nacimiento. Durante este tiempo, el bebé crece y se desarrolla dentro del útero de la madre. En promedio dura de 37 a 42 semanas, menos de este tiempo se denominará pretérmino y más de este tiempo postérmino.
Así como hay cambios fisiológicos para la gestación, también se dan otros cambios fisiológicos para la etapa final, que es el parto. Y bueno, el parto también tiene varios momentos y de entre ellos el más importante es el trabajo de parto, que también tiene a su vez fases, la fase de dilatación, la fase de expulsión y la fase de alumbramiento. La primera fase va desde el inicio de las contracciones hasta la dilatación completa, que es de 10 centímetros. La segunda fase, que va desde la dilatación completa hasta la expulsión fetal. Y la tercera fase, que es el alumbramiento, que va desde la expulsión del feto hasta la expulsión de la placenta. Bueno, recordando algunos conceptos básicos sobre anestesia, que ya lo hemos visto ahora. La anestesia, en la anestesia ginecobstétrica, en el momento del parto, se puede usar anestesia general o anestesia regional. De elección es la anestesia regional neuroaxial, tanto para el parto vaginal como para la cesárea. También se puede hacer bloqueo de nervios periféricos. Y bueno, entonces recalcar aquí que es la anestesia de elección. Y bueno, a ver, recordando, también ya se ha mencionado ahora, pero para mencionarlo así rápidamente, aquí vemos un esquema donde vemos que la anestesia epidural se administra en la zona epidural, que es delante del ligamento amarillo y detrás de la dura madre, en ese espacio, y la anestesia espinal, que bueno, ya atravesando la dura madre. Ahora, entonces estas son las principales, la epidural y la espinal o raquídea, pero también hay combinaciones y modificaciones de esta. Entonces tenemos a la anestesia, también por ejemplo a la combinada, que une tanto la espinal como la epidural, y la espinal continua. Bueno, voy a mencionar las principales ventajas y desventajas en comparación de la espinal y la epidural, y las demás se derivan de ellas. Entonces la espinal, como ya se mencionó también, es de inicio rápido porque está en contacto directo con el nervio. A la vez, al estar en contacto directo con los nervios, hace un bloqueo confiable y simétrico, a diferencia de la epidural, donde es más, no es tan confiable el bloqueo. También que las dosis necesarias son bajas. Y bueno, y técnicamente es más fácil porque no hay el riesgo de punzar la dura madre, ya que en realidad este es el objetivo. La desventaja de esta técnica es que requiere la punción de la dura madre, y también de que no se puede aumentar la dosis ni modificar la dosis, ya que no hay un catéter permanente que esté ahí como sí lo es en la epidural. Entonces, esa sería la principal comparación entre ambos. Y bueno, tenemos la anestesia combinada, espinal y epidural, en la cual, bueno, podemos ver la técnica aquí, que se da en la técnica aguja sobre una aguja, en la cual, bueno, se introduce una aguja que llega hacia el espacio subaracnoideo, y aquí se infiltra la anestesia espinal. Luego esta aguja se retira y se deja un catéter a nivel epidural, donde se va a seguir infiltrando el resto del anestésico durante la operación. ¿Cuál es la desventaja de esta técnica? Es que demora más tiempo y es que además ya se ha punzado la dura madre también. Y luego tenemos la espinal continua, que, bueno, como lo mencionó el doctor hace unos momentos, sería poner un catéter permanente en el espacio subaracnoideo, pero esto está asociado a mayor riesgo neurológico, de infecciones, y también a que requiere una preparación, una curva de aprendizaje mayor. Bueno, y las principales contraindicaciones para la anestesia neuroaxial, entonces, son la inestabilidad hemodinámica por el bloqueo simpático que estos producen, las coagulopatías por el riesgo de hematoma, la infección del sitio de punción por el riesgo de meningitis, encefalitis, la hipertensión endocraneana por el riesgo de herniación, la deformidad musculoesquelética, la cual es una contraindicación relativa, ¿no? Bueno, en este caso tenemos, por ejemplo, la escoliosis, la artrodesis, que bueno, va a depender también de la decisión del anestesiólogo en este caso. Ahora, como segundo punto, entonces, voy a hablar sobre la fisiología de la gestante. Bueno, van a haber en realidad varios cambios a nivel de diversos sistemas en la gestante. Sin embargo, estos son los principales que van a tener repercusión en la respuesta farmacológica. Entonces tenemos, por ejemplo, los cambios hematológicos. Dentro de ellos, el más importante es que aumente el plasma, lo cual hace que aumente el volumen de distribución de los fármacos hidrofílicos. También a nivel bueno, el aumento del plasma va a producir una anemia y una plaquetopenia dilucional.
También en las gestantes hay un estado procoagulante, lo cual es un factor protector porque en el momento del parto se pierde sangre. Entonces, fisiológicamente, este estado procoagulante va a prevenir esta pérdida masiva de sangre. También por el aumento del plasma hay una hipoproteinemia dilucional. Entonces, bueno, como disminuyen las proteínas, los fármacos que se unen normalmente a proteínas van a aumentar su fracción libre, bueno, aumentando su acción y disminuyendo su tiempo de vida media. Dentro de los cambios cardiovasculares, por el aumento del plasma también va a haber un aumento del gasto cardíaco y se puede escuchar un soplo sistólico. Va a haber una disminución de la presión arterial por acción porque disminuye la resistencia vascular periférica por acción de la progesterona. Va a haber un desplazamiento del eje hacia la izquierda, por el efecto de masa que produce el feto, va a desplazar el corazón hacia arriba y hacia la izquierda, lo cual también se puede asociar a arritmias. Y lo más importante en este caso es el síndrome de compresión aorto-cava, que como vemos en la imagen, vemos aquí la aorta y la cava que están siendo comprimidas también por el efecto de masa del feto, y lo cual se incrementa cuando la persona está en posición de cúbito dorsal y disminuye cuando se le coloca en posición de cúbito lateral izquierdo. Dentro de los cambios respiratorios, se considera que la gestante es una paciente de vía aérea difícil, porque en este caso tiene alto riesgo de aspiración, de broncoaspiración, que lo voy a mencionar ahora, y también porque en el caso de la faringe y sus mucosas en general están friables, porque aumenta la irrigación y también están edematizadas. Y también en las gestantes porque aumenta el tamaño de las mamas. También las gestantes están en riesgo de hipoxia porque aumenta el consumo metabólico de oxígeno y también hay una disminución del volumen residual. Esto hace que sean pacientes susceptibles a hipoxia. Y dentro de los cambios gastrointestinales, como mencioné, el más importante es que estas pacientes están en riesgo de broncoaspiración. Esto se debe a que hay una disminución del tono del esfínter esofágico inferior por acción también de la progesterona. Entonces estamos viendo que la progesterona tiene una acción de relajación del músculo liso. También porque hay una compresión gástrica y una compresión intestinal que va a aumentar el tiempo de vaciamiento. Esto en conjunto hace que tenga mayor riesgo de aspiración y que sea una paciente de vía aérea difícil. Entonces, como tercer punto, ahora voy a hablar sobre el manejo del dolor en un parto normal, ¿no?, de la paciente. La primera pregunta que debemos hacernos aquí es ¿por qué debemos controlar el dolor? Y bueno, el dolor en la paciente va a tener efectos tanto psicoemocionales como físicos. Psicoemocionales porque se ha asociado que un dolor insoportable, en este caso, puede estar relacionado a depresión postparto o también a estrés postraumático. Y físicamente, vamos a ver que físicamente hay varios cambios. Podemos ver aquí, por ejemplo, que hay aumento del cortisol, activación del sistema nervioso simpático con aumento de catecolaminas, lo cual va a tener de consecuencia también el incremento de la presión arterial, incremento del gasto cardíaco. También la paciente se encuentra en hiperventilación y también hay aumento del consumo de oxígeno. Entonces, aquí, hay varios cambios, como vemos, y los más importantes son estos dos. La hiperventilación nos va, la paciente entonces va a estar en hipocapnia, y si está en hipocapnia va a disminuir el impulso respiratorio central y entonces va a haber riesgo de hipoxia materna y por ende fetal. También que la hipocapnia va a desplazar la curva de la disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, lo cual va a aumentar la afinidad y va a disminuir la liberación de oxígeno hacia los tejidos, comprometiendo la irrigación uteroplacentaria. De igual manera, también el aumento de catecolaminas va a producir vasoconstricción con disminución de irrigación tisular y riesgo de hipoperfusión uteroplacentaria. Y ahora, conociendo un poco sobre el dolor en la gestante, en el trabajo de parto, entonces vamos a ver que hay dos tipos de dolor que se presentan en momentos diferentes. Aquí menciono las 3 fases del trabajo de parto y vamos a ver que van a haber diferentes tipos de dolor. En la primera fase, que es la dilatación, el dolor que se va a presentar es de tipo visceral. Va a ser transmitida por las fibras nerviosas simpáticas hacia T10 a L1.
es causado por la dilatación y isquemia cervical y uterina inferior. En el segundo y en la tercera fase del trabajo de parto, el dolor ya no va a ser solo visceral, sino también somático, transmitido por el nervio pudendo de S2 a S4 y va a estar causado por una distensión a nivel más inferior, distensión vaginal y también acomodación del piso pélvico para la expulsión del feto. Pero el dolor también tiene un papel fisiológico que es que va a ayudar al pujo, ¿no? Pero en realidad este pujo también puede ser controlado voluntariamente por la madre, por lo cual sí se debería manejar el dolor. Y en este esquema voy a presentar cómo es que, sería el esquema en gráfico de la distribución y el avance del dolor, ¿no? Entonces vemos que en un primer momento estos dos son de la primera fase de la dilatación, que va aumentando de moderada hacia severa en un nivel más superior. Luego ya en la segunda fase aparece un dolor a nivel perineal, lo cual se intensifica ya en el parto, en la fase expulsiva. Entonces, ¿qué opciones tenemos para manejar el dolor? Tenemos opciones no farmacológicas y opciones farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas destaca la educación y la toma de decisiones de la madre. La educación mediante la psicoprofilaxis, ¿no? O sea, se recomienda que a la madre se le informe de cómo es que va a ser el parto, en qué va a consistir, más o menos qué dolor va a tener, etcétera, para que ella pueda tomar decisiones informadas, ya que, esa sensación de control que se le da a la paciente se ha encontrado con mejor resultado y mejor satisfacción también. Otra de las técnicas donde se ha visto buenos resultados es la hidroterapia, es decir, el parto en el agua. Esto sí se ha encontrado una evidencia científica positiva, a diferencia de otras técnicas. Hay muchas técnicas que se practican con fines de calmar el dolor, pero que no han demostrado una eficiencia validada, ¿no? Validada científicamente. Y dentro de las opciones farmacológicas tenemos el uso de analgésicos sistémicos y la anestesia regional. En este caso también, como ya había mencionado, la anestesia regional y en especial neuroaxial es la técnica de elección. Pero vamos a ver qué opciones también tenemos, que son los analgésicos sistémicos, y en este caso de elección usamos los opioides. Se puede usar mediante dos técnicas, mediante la aplicación controlada por la paciente. En este caso el remifentanilo es el opioide de elección. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, en este caso hay una bomba de difusión, la cual la gestante, la parturienta ya, se aplica este opioide de manera voluntaria, cuando siente dolor ella. Y dentro de cada aplicación hay un bloqueo ya programado para que no haya acumulación del fármaco. Entonces podemos ver en este cuadro aquí abajo que el remifentanilo tiene un comienzo de acción de 30 a 60 segundos y dura de 3 a 4 minutos. Entonces tiene un inicio de acción rápido y también un metabolismo rápido, lo cual lo hace más seguro para la gestante y para el feto. Entonces esta técnica es muy buena, sin embargo no todos los hospitales y centros de salud cuentan con este dispositivo. También se le puede administrar, otra opción es la administración endovenosa intermitente de la nalbufina. Que se le administra cada de 3 a 6 horas, ya que es su tiempo de acción. La nalbufina va a ser el opioide de elección para esta administración, para este tipo de administración, porque al ser un agonista, tiene acción agonista-antagonista, entonces sus efectos adversos, en especial la depresión respiratoria, es menor comparado a otros opioides. Entonces aquí también presento a otro opioide que se usaba antes en la antigüedad que se usaba más, que es la meperidina, que tiene un tiempo de vida similar a la nalbufina. Sin embargo, tiene un mayor riesgo de depresión respiratoria, por lo cual ya no se usa tanto. Entonces, la principal ventaja de los opioides usados como analgésicos sistémicos es que permiten que la paciente esté despierta y que además son analgésicos y no tienen efecto apnésico. El principal efecto adverso es la depresión respiratoria, la cual es menor con la nalbufina. Eso sería en cuanto a los opioides. Pero también tenemos otra
otra opción, que bueno, no es un opioide, pero es el óxido nitroso, que se puede administrar como analgésico. El óxido nitroso se administra vía inhalatoria, tiene su inicio de acción a los 50 segundos, pero el problema con este fármaco es que su respuesta es variable, es decir, a algunas personas sí les puede calmar el dolor, como a otras no. Y bueno, y otra de sus ventajas era que se elimina rápido de forma exhalatoria, entonces sus efectos adversos también son menores. Sin embargo, por la respuesta variable es que también a veces no se usa. Y dentro de la anestesia regional tenemos dos opciones, ¿no? La anestesia neuroaxial y el bloqueo, siendo la anestesia neuroaxial, como lo vuelvo a repetir, la técnica de elección, ya que ofrece una analgesia óptima con mínimos efectos secundarios en el feto y en la madre. Y dentro de los bloqueos, que bueno, serían otra opción, la tercera opción, tenemos el bloqueo pudendo y el bloqueo paracervical. En este caso, bueno, vemos aquí, el pudendo, que se va a infiltrar anestésicos locales a nivel del ligamento sacroespinoso, a nivel de la espina ciática, y en el caso del bloqueo paracervical se ingresa por la vagina hacia el cuello uterino y se infiltra en las paredes. Sin embargo, el paracervical ya no se usa mucho o se puede usar, pero en la primera fase nada más, porque está asociado a bradicardia fetal. Ya. Y otra pregunta que debemos hacernos sobre el manejo del dolor en el parto vaginal es cuándo debemos administrar estos fármacos. Y bueno, lo que dice la evidencia es que se puede administrar cuando la paciente lo solicite, ya que no ha habido una diferencia entre administrarlo antes o después con respecto al tiempo del trabajo de parto. Y ahora sobre la anestesia en cesárea, bueno, sabemos que el parto entonces se puede dar de forma vaginal o en cesárea cuando algunas condiciones médicas lo ameritan, ¿no? Entonces aquí este cuadro muestra las principales indicaciones de cesárea. Entonces, bueno, lo dejo ahí para que lo puedan leer. Cuando ya sabemos que la paciente va a ir a una cesárea, para elegir la anestesia en esta situación debemos tener en cuenta la urgencia de la cesárea, la duración estimada de la cesárea, el estado de la madre y el feto y, bueno, algo muy importante, la voluntad de la madre, o sea, el consentimiento informado. Y las opciones que vamos a tener en la cesárea entonces son la anestesia regional neuroaxial y la anestesia general. Más adelante voy a presentar un cuadro comparativo con las principales ventajas, desventajas e indicaciones. Pero en ambos casos las recomendaciones que se dan, y especialmente cuando la cesárea ha sido programada, son las siguientes. Primero, que se mantenga el desplazamiento uterino hacia la izquierda o el decúbito lateral izquierdo para evitar el síndrome de compresión aortocava. También que, como sabemos que es una paciente con riesgo de aspiración, se dé una profilaxis farmacológica, ya sea con antagonistas H2, con metoclopramida o con antiácidos. Los antiácidos son de elección aquí porque tienen un efecto inmediato, y la metoclopramida también porque aumenta el vaciamiento gástrico. Bueno, también se recomienda darle una dosis única de un antibiótico de amplio espectro para prevenir la endometritis. Y esta se tiene que administrar al menos 1 hora antes de la anestesia. Y también que siempre se debe mantener el monitoreo materno-fetal y que se debe colocar un catéter intravenoso por si fuera necesario la administración de cristaloides por el riesgo de hemorragia que tienen estas pacientes. En el caso a diferencia de otras personas y otro tipo de cirugías, no se recomienda premedicación sedante, ya que esto puede provocar bueno, que la paciente se duerma o también que tenga amnesia, lo cual en esta etapa, en este momento tan importante de bastante componente emocional, no sería indicado. Entonces, aquí está el cuadro comparativo que les estaba mencionando de la anestesia general y la anestesia regional neuroaxial. En la anestesia, entonces vamos a ver primero las indicaciones, cuándo está indicado cada uno. La anestesia general va a ser la primera opción cuando tenemos una cesárea de emergencia,
Pero cuando tenemos una cesárea de urgencia, nuestra primera opción va a ser la espinal. La epidural se puede poner cuando ya teníamos un catéter epidural colocado previamente, entonces se puede continuar por esta vía. Ya ahora, hablando solo de la general, como dije, esto se puede usar en una cesárea de emergencia y también cuando la neuroaxial no se pueda realizar, ¿no? Ya sea por contraindicación, por rechazo o porque se haya intentado y se haya fallado en la técnica. Sabemos que la anestesia general tiene 3 momentos: la inducción, el mantenimiento y la recuperación. En la inducción se recomienda el uso de propofol, etomidato y, bueno, si es que no se tuviera estos, ketamina como tercera opción. En especial se recomienda el propofol porque tiene, se recomiendan estos fármacos porque tienen menor compromiso cardiovascular, menor riesgo de hipotensión y además que el propofol permite una recuperación más rápida. Dentro de los bloqueantes neuromusculares que se recomiendan para la anestesia general es la succinilcolina, un bloqueante neuromuscular que tiene una acción rápida, que es su principal ventaja, y también que no atraviesa la barrera placentaria. Para el mantenimiento se usan anestésicos generales inhalatorios. Las ventajas de la anestesia general es que es rápida, por eso se usa para anestesias de emergencia, y que también nos da más seguridad sobre el control de las funciones vitales de una gestante en emergencia. Las precauciones que se debe tener en este caso es que, considerar que son pacientes de vía aérea difícil y que esta es la primera causa de muerte asociada a la anestesia. También de que se ha visto bastante incidencia de despertar intraoperatorio, esto asociado principalmente a la subdosificación, ¿no? O sea, a veces tienen miedo de producirle daño a la madre y al feto, entonces le dan menos dosis de las que deberían recibir. Y también que hay un aumento del volumen de distribución por el aumento plasmático, del volumen plasmático en las gestantes. Entonces, lo que se recomienda aquí es, una vez dada la inducción, administrar inmediatamente los anestésicos generales inhalatorios. Pero los anestésicos generales inhalatorios también tienen un efecto adverso que, hay riesgo de atonía y de hemorragia uterina con estos fármacos. Luego tenemos, entonces, estas serían las características principales de la anestesia general. Ahora hablando de la anestesia regional neuroaxial, que es de elección, y en especial la espinal. Primero resaltar que el objetivo en esta técnica es el bloqueo hasta nivel de T4, para lo cual se puede ayudar con la posición de Trendelenburg para que el fármaco pueda ascender un poco. Ya había mencionado que las espinales en urgencia principalmente, algunas características que comparten o ventajas son que permiten que la madre esté despierta y que cuando nazca el bebé se le pueda tener un contacto madre-hijo inmediato. También que, al ser local, minimiza la medicación sistémica y la transferencia fetal. Esta anestesia está compuesta, o lo que lo que se infiltra es un anestésico local más un opioide. El opioide para fortalecer la acción analgésica. Por ejemplo, en la epidural se recomienda la administración de lidocaína al 2%, más epinefrina, más fentanilo o morfina. La epinefrina en este caso se usa para aumentar la densidad de la lidocaína y prolongar su tiempo de acción al disminuir el tiempo de absorción. De espinal se recomienda el uso de bupivacaína hiperbárica más fentanilo o morfina también. En este caso, leí que la lidocaína no se debe administrar vía espinal o no se recomienda porque está asociado a síntomas neurológicos transitorios, que es un efecto adverso que no es tan común, pero que se puede dar asociado, donde se presenta dolor en miembros inferiores, también puede haber alteración sensorial o motora en miembros inferiores, que se presenta en las primeras 24 horas y luego se autolimita. Las ventajas y desventajas, que son las mismas que ya se había mencionado, y las precauciones que se deben tener en esos casos son, del epidural, no punzar la dura madre, y del espinal, el manejo de la cefalea. Y en ambos casos, ya que es una técnica que produce hipotensión, se recomienda administrar vasopresores y cristaloides por el riesgo de hipotensión.
y que esto también se puede ayudar mediante la administración de fenilefedrina, que se ha visto mediante estudios que tiene mejor acción que la efedrina. Luego la analgesia postcesárea o postquirúrgica, bueno, se va a manejar con estas opciones. La analgesia postcesárea busca promover la recuperación rápida y permitir que la paciente cuide a su recién nacido, despierta y que minimice el consumo de opioides postoperatorios. Las opciones que tenemos son los opioides neuroaxiales. Bueno, en este caso coloco hidrofílicos porque los hidrofílicos, por ejemplo la morfina, tienen un tiempo de vida más prolongado que los lipofílicos, como por ejemplo tenemos al remifentanilo. Ya, entonces esta es la técnica de elección para el manejo de analgesia postcesárea cuando la paciente ha tenido una anestesia neuroaxial. Otra opción que tenemos es la administración de opioides también hidrofílicos de manera endovenosa. Esto se recomienda cuando la paciente ha estado en anestesia general. Otra opción que tenemos es la administración de AINES o paracetamol, si se le puede dar. Se recomienda la administración de ketorolaco endovenosa y luego continuar con algún otro AINE. Y también, si es que no ha recibido una anestesia neuroaxial, otra opción que tenemos es el bloqueo en el plano transverso, donde vamos a bloquear desde T9 hasta L1 mediante la infiltración en el plano transverso, ¿no? Es decir, entre el músculo transverso del abdomen y el oblicuo interno, como vemos aquí en la imagen. Y finalmente, la evaluación del recién nacido. Como he mencionado, el principal efecto adverso de varios de los fármacos ya mencionados es la depresión respiratoria y depresión central, tanto de la madre como del recién nacido. Entonces, por esto es importante el APGAR, evaluar el APGAR al nacimiento, al minuto y a los 5 minutos. Entonces, recordando, el APGAR evalúa 5 parámetros. La apariencia, ver si es que hay cianosis, el pulso, recordando que el pulso normal del recién nacido es más de 100 latidos por minuto, la gesticulación, la reactividad, al igual que la actividad, también mide la reactividad del recién nacido, y la respiración. Entonces, se han hecho estudios comparando cuál sería el APGAR de un recién nacido cuando la madre ha estado sometida a anestesia general o anestesia neuroaxial. Y bueno, lo que se ha encontrado en realidad es que un metaanálisis, lo voy a leer, un metaanálisis de 22 estudios aleatorizados que incluyeron 1.800 pacientes que se sometieron a cesárea, no informó diferencias en el pH de la arteria o vena umbilical. pH, o sea, estaría relacionado a una hipoxia, no ha habido una hipoxia aquí, durante el parto por cesárea no urgente. Entonces, las puntuaciones de APGAR medidas al minuto fueron más altas con la anestesia epidural que con la anestesia general, sin diferencias en la puntuación de APGAR a los 5 minutos. Es decir que pudo haber una mayor depresión con anestesia general, pero que se recupera a los 5 minutos. Entonces, en general, los dos van a tener el mismo riesgo y se podría usar en ambos. Sin embargo, se recomienda, como lo repito, evaluar el APGAR al ser un efecto adverso común e importante de estos fármacos. Bueno, entonces las conclusiones de mi exposición son que los principales cambios fisiológicos asociados a la anestesia en la gestante son el aumento del volumen de distribución y que se consideran como pacientes de vía aérea difícil. Segundo, la anestesia neuroaxial es la técnica de elección, tanto para el manejo del dolor en el trabajo de parto y para cesárea programada. Ante una cesárea de urgencia o emergencia, se debe considerar la anestesia general o neuroaxial espinal. Y el principal efecto adverso de los anestésicos usados es la depresión central, tanto de la madre como del recién nacido, para lo cual es útil la medición del APGAR. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien. Todos han estado ahí atentos entonces con su compañera. Ha sido bien clara, bien didáctica las diapositivas, así que no creo que haya ahí por alguna duda. ¿Algo que quieran preguntarle a su compañera para que les aclare ahorita el tema? Sobre todo los que no han participado, para anotarlos acá, para conocerlos como antes del seminario.
o yo los empiezo a llamar para ver qué han entendido. Ujú. A ver, Disculpa, Grey, una pregunta. ¿cuál es tu nombre? Cintia, dime. Ya Cintia, ¿cuál es la pregunta? ya, disculpa, ¿qué pasaría en casos de, por ejemplo, embarazadas adolescentes, así menores de 15 años? ¿Qué tipo de anestesia sería la más recomendada? Bueno, tengo entendido que a esa edad ya se le considera como, bueno, anestésicamente se le podría usar igual que un adulto. Sí, así es, esto es correcto. Sea persona adolescente o inclusive hasta personas desde 12 años para adelante, va de acuerdo a evaluación y criterio. Pero con esas edades, sin ningún problema, se puede trabajar la anestesia regional tal como lo ha mencionado, que es de predilección. Y sobre todo si es anestesia rápida, que es mucho más fácil y más rápido para poder llegar a hacer la cesárea. Ujú. Obviamente que se tienen algunos cuidados, pero solamente por lo que puede sentir en ese momento la adolescente y porque es la cesárea de emergencia o es programada, ¿no? Pero en general, en la parte netamente anestésica se puede realizar sin ningún problema la anestesia que mencionó su compañera, la espinal de predilección. ¿Alguien más? Doctor, buenos días. Sí, ¿quién eres? Caterina Mejía. Dime tu nombre. Caterina Mejía. Mejía. Dime, Caterina. Ya. Lo que no me quedó claro es en qué momento mencionaste la fase de parto se empieza a colocar los anestésicos, si es en un parto normal. Ya, para analgesia de parto. Sí, en Muy el bien, parto. muy bien, Blanca. Sí, lo puse en diapositiva. Blanca, a ver, dile cuál es la respuesta. Soy Grace, doctor. Perdón, Grace. No, quien expuso Grace Guadalupe, perdón, tienes razón, Grace. Sí, Ujú. ya. Bueno, lo que se ha encontrado es que se le debe administrar cuando la paciente lo solicite, No, porque no hay diferencias o sea, no prolonga el tiempo de trabajo de parto. Eso es lo que he leído. bueno, voy a complementar la pregunta porque la respuesta correcta en realidad es cierto, la persona decide cuándo hacer, pero tiene que cumplir ciertos criterios para recién empezar la analgesia de parto. La analgesia de parto, lo que está indicado lo correcto es empezar cuando ya inició la fase, ya no está en fase latente, ya empezó ya el trabajo de parto en sí. Eso quiere decir que cuando la paciente ya está a partir de dilatación 3 a 4 o 4 ya bien en una buena evaluación, entonces significa que ya arrancó el trabajo de parto. Entonces, a partir de ese momento es lo ideal, si lo solicita obviamente la paciente o al criterio del ginecólogo, porque hay centros que de frente apenas tienen a 4 le ponen la analgesia, le ponen un catéter epidural, le ponen y lo va monitorizando. La idea de la analgesia de parto es ponerle el anestésico, pero no para causar la anestesia, sino es para simplemente suprimir el dolor, pero que la paciente siga con su trabajo de parto, caminando, estando y siga dilatando, sino que simplemente lo mejora las condiciones para en este caso la gestante, ¿no? Lo correcto es en el trabajo cuando ya empezó cuando ya dejó la fase latente y ya pasó a la fase activa, generalmente dilatación 4. Ahí ya uno ya puede empezar con la analgesia de parto sin ningún problema, académicamente hablando. ¿Alguna otra pregunta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me faltan 2 personas participar. Una pregunta. ¿Quién es? De una cesárea de urgencia, ¿hay algunas contraindicaciones para manejar o de frente al tipo de anestesia que has mencionado es que se usa? ¿Podrías repetirme, porfa? No te entendí bien la pregunta. En el caso de una cesárea de urgencia, como que no se tienen pues, los estudios preanestésicos, ¿hay algunas contraindicaciones o parámetros que se usan para elegir el tipo de anestesia?
A ver, Grace. Creo que, bueno, si te entendí bien, en la anestesia, me preguntaste en la anestesia espinal. En la anestesia espinal de urgencia, se usa en la cesárea de urgencia porque tiene una acción rápida. En cuanto a los fármacos que se usan, son el anestésico local y el opioide, que también se usan en realidad en la epidural. Las consideraciones que se deben tener es, bueno, en cuanto al opioide, se puede usar ya, cualquiera, según lo que leí, y en cuanto al anestésico local, lo que encontré es que la lidocaína se debe quitar por los síntomas neurológicos transitorios a los cuales está asociado. Y bueno, y las contraindicaciones serían igual que los que ya había mencionado, ¿no? El estado de shock, la coagulopatía, bueno, infección del sitio de punción, principalmente eso. No sé si te respondí. No, sí, está bien. No hay ningún problema. Sobre todo ella lo que destacó es en caso de emergencia, qué tipo de técnica anestésica usas. La misma respuesta en realidad. De acuerdo a cómo hagas la evaluación en ese momento, la persona que llega a la sala de operaciones. Si ves que si es el diagnóstico aparece un sufrimiento fetal agudo y la mamá está que grita y no se puede, definitivamente vas a ponerle directamente anestesia general sin pensarlo. Si es una persona que sí puedes manejar y puedes ubicar el espacio raquídeo y puedes poner porque la anestesia raquídea actúa inmediatamente cuando le colocas al minuto, 2 minutos para que operen, no hay ningún problema, también lo puede hacer. Pero si están abiertas ambas opciones, va a depender mucho de la evaluación y las condiciones con las que la gestante llegue en ese momento a la sala de operaciones. Pero lo más probable es que sea en un 90% más que sea anestesia regional. En este caso, sobre todo la espinal lo requiere. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Quién fue? Para identificarla. Yo, doctora Amy Leguía. ¿Cómo? ¿Amy qué? Amy. Amy. ¿Tu apellido? Sí. Leguía Zúñiga. Ah, ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, contribución o algo? Sí, doctor. Sí, ¿quién es, por favor? Loaiza Torres Carla. Loaiza Torres Carla. Muy bien, dime. Doctor, buenos días. Bueno, tenía una pregunta en cuanto a la anestesia epidural. En este caso también hay depresión fetal y si es así, ¿en qué grado se produce? La depresión fetal está asociada más a los opioides que se usan sistémicos, o sea, endovenosos, y a la anestesia general. En el caso de los regionales, como dice su nombre, regional, el riesgo de una depresión respiratoria central es menor. Gracias. Así es, eso es correcto. Son los opioides los que causan más depresiones endovenosos, sobre todo, porque si lo pones por el espacio raquídeo, en realidad no tendría por qué afectar al bebé. Además es controversial porque no tan rápido va a llegar a pero se evita para evitar ese tipo de, entre comillas, complicaciones que pueden haber, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, algo para aclarar, chicos? Sí, doctor, una consulta. Dime, ¿quién eres? Jesús Luna. Jesús Luna, dime, ¿qué pasó? No lo tocó la compañera, pero quisiera saber, por ejemplo, vi un artículo donde decía cuando combinaban anestesia regional con oxitocina para la inducción del parto, la paciente podría cursar con isquemia miocárdica. Ya. Eso de la isquemia miocárdica se refiere mucho más que todo, sobre todo cuando usas la oxitocina en bolos muy bruscos y le pones. Generalmente cuando le pones, las personas gestantes, si te das cuenta, son personas jóvenes, le pones oxitocina endovenoso directo, es muy raro que le cause, pero si para tu mala suerte la persona tiene algún fenómeno de isquemia
que puede darse en alguna persona que no ha sido diagnosticada y le pones la oxitocina, que es un vasoconstrictor, porque de todas maneras lo que busca es la contracción uterina, pero también causa constricción de los vasos sanguíneos, y si en algún momento lo pones tan rápido, causa una isquemia, y esa isquemia, si es una persona vulnerable, obviamente una isquemia se va a transformar en un infarto. En ese momento, qué tan grande o masivo sea, va a depender uno de qué tan susceptible sea esa persona a la dosis que le hayas puesto y qué tan comprometido tiene que estar ese corazón para estar. Porque por lo general, si es un corazón sano y todo demás, pasa desapercibido. Lo único que observan es que se sube la frecuencia, ahí no hay que caber. A veces la persona dice un leve de opresión en el pecho, pero de ahí no más queda. En cambio, si es alguien que tiene de por sí algo susceptible, entonces se hace mucho más profundo y ahí sí ya se ven otros tipos de consecuencias. Pero para eso esa es la idea de que alguien esté monitorizando en sala. Esa es la idea del anestesiólogo, que esté ahí. Se encarga de ver esos cambios para que, si se producen, actuar inmediatamente para evitar estas complicaciones, en este caso en la gestante o la mamá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? Que no, para concluir con este seminario. Una pregunta. Dime, ¿quién eres? Pedro Lévano. Ana Lévano. Ya. Doctor, Dime. una pregunta. ¿Cómo sería el manejo en el caso de una paciente que tenga, por ejemplo, preeclampsia? El manejo, por ejemplo, con los anestésicos. ¿Habría alguna contraindicación o de repente En diferente? realidad, no, en realidad no. Lo único, acuérdense que hemos hablado de los trastornos de coagulación. Por eso cuando la persona te viene y te pide, basta que tengas un tiempo de coagulación o sangría que esté bien, puedes tranquilamente usar anestesia regional, ya sea raquidia o epidural, para poner la anestesia. Pero si es una persona que viene con un diagnóstico de eclampsia, que viene sangrando y todo lo demás, entonces evitar, como le dije, cualquier tipo de coagulopatía, la técnica, inmediatamente lo hacen con anestesia general. Y tengan en cuenta lo que le dijo su compañera, una gestante, por más sencilla que parezca, siempre se considera una vía aérea difícil, por los cambios fisiológicos hormonales, mismos producto del estado, y que también se pueden agravar o complicar cuando hay un estado que compromete justo en el último momento de nacimiento de recién nacido. Entonces son cosas que tienen que tener en cuenta. Como le dije, es muy importante de que es la evaluación en ese momento del paciente. Obviamente que el anestesiólogo en ese momento decidirá, pero si ustedes ya tienen un criterio básico, pues, no, este es lo más probable que va para regional, o esto no va a ser definitivamente general. Ustedes mismos lo van a evaluar en ese momento. ¿Alguna otra pregunta, duda o contribución? Sí, doctor, una pregunta que tenía. Dime. López Ávila Jason es mi nombre, doctor. Sí, muy bien. Le quería preguntar a la compañera, por ejemplo, en el caso del parto por natural y por cesárea, la administración del anestésico, ya sea en este caso espinal, ¿es la misma o varía la zona de aplicación? Es la misma. Sin embargo, como en la regional quieres bloquear hasta T4, se puede ayudar con la posición de Trendelenburg. Así es. Esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta o duda, muchachos? ¿Alguien más? Ya. Bueno, si no es así, entonces no hay ningún problema. Vamos a dar por concluida lo que es la clase y el seminario. La delegada, un favor, ahí te voy a escribir. Mándame una lista oficial, porque acá los tengo anotados con sus intervenciones, preguntas y todo lo demás. Ya tengo una idea de cómo han estado manejando. La información del seminario me ha gustado, es muy buena. Resumida, tiene todo. Un buen nivel. Y como les dije, lo importante de ustedes en estos capítulos que hagan es saber lo básico de cada tema. No quiero que sean unos expertos, unos anestesiólogos, no. Pero si quiera que tengan el criterio y sepan los conceptos básicos, con eso se hace bastante. Las preguntas que le voy a mandar a otra portilla van a ser definitivamente de las diapositivas que están ahí. Me la envías también por el WhatsApp delegada para no pecar y cambiar alguna otra pregunta. Un caso clínico relativo al tema de lo que es, pero sea ahondado a la teoría. Por ejemplo, les voy a poner un caso clínico que puede decir, llega un paciente que quiere operarse de apendicitis, pero se nota que está sangrando las encías y dice que tiene tipo de hemofilia, ¿qué tipo de anestesia pondría? Entonces pregunta simplemente en base a la teoría, no tanto para que se rompan la cabeza. ¿Estamos?
Y la parte estrictamente teórica de los conceptos básicos, ¿no? Cómo se bloquea, cuáles son las indicaciones, contraindicaciones, qué tipo de aguja o cuál es el tipo de complicación más común, por ejemplo, una anestesia raquídea. Esas preguntas simplemente de conceptos básicos es lo que vamos a usar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda, muchachos? ¿Sí? Todo claro. ¿Cómo? Todo claro entonces, ¿no? Ya, entonces no hay ningún problema. Ya tengo acá sus asistencias también, con todos los nombres, por eso les pedí el nombre, eso porque todo lo anoto. Cualquier cosa, consulta, la hace con la delegada, ahí tiene mi número y de ahí ya le voy a hacer, si ya están acá las diapositivas, bien, si no se las voy a enviar también para que ahí las tengan después, ¿ya? Muy bien, chicos, gracias. Gracias. Gracias, Gracias, hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, buen día. Hasta luego.